Buenas tardes, soy el maestro en Ciencias Federico Viera Décida, de la Facultad de Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En esta ocasión vamos a tratar un tema que está dentro de la unidad de aprendizaje química que imparto en el primer semestre en las 4 carreras de licenciatura que se imparten en esta dependencia. Vamos a hablar sobre lo que sería prácticamente la clasificación de la materia. Y para ello, pues vamos a utilizar estos materiales que tenemos aquí sobre nuestra mesa. Vamos a hablar de sustancias puras, de mezclas, y dentro de las sustancias puras nos vamos a dar cuenta que son aquellas que tienen una composición fija, y ahí están los elementos y los compuestos. Y dentro de las mezclas son aquellas que tienen una composición variable, y tenemos el caso de mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Bien, vamos a empezar con estos materiales que tenemos aquí. Tenemos aquí una laminilla de aluminio, por otro lado un cable de cobre, de los que se usan en electricidad, carbón, que pues es básicamente carbón del que se usa para las fogatas, las carnes asadas, agua purificada, sal, prácticamente cloruro de sodio, bicarbonato de sodio, que tiene un color muy parecido a la sal de mesa. Aquí tenemos el envase, y tenemos por acá agua con tierra de jardín y una pintura en agua. Ok, en base a la clasificación de la materia, pues vamos a hablar primeramente de lo que sería la materia en sí. Por definición, siempre hemos dicho que materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, tiene masa y es susceptible a cambios físicos y químicos. Y de ahí pues vamos a ver cómo se clasifica esta materia. Dijimos que se va a clasificar en aquellas sustancias de composición fija y que estas van a tener propiedades físicas y químicas constantes. Por otro lado, vamos a tener lo que serían las mezclas de composición variable y que van a tener propiedades físicas y químicas variables. Para empezar con lo que serían las sustancias puras, tenemos el caso de 3 elementos químicos. ¿Qué es un elemento químico? Es una sustancia que no puede descomponerse en sustancias más pequeñas por métodos físicos o químicos ordinarios, y están conformados por átomos de un mismo elemento. En este caso tenemos metales, por ejemplo, el aluminio, que está conformado por átomos simplemente de aluminio, el cobre por átomos de cobre, y el carbón formado por átomos de carbono. Dentro de estos tenemos una clasificación en lo que se basa en la tabla periódica. Podemos ver aquí en esta tabla que todo lo que va en la parte del lado derecho de la tabla, sin incluir el hidrógeno, todo esto en color verde, son los metales, que se componen por metales alcalinos, alcalinotérreos, metales de transición y metales de transición interna, que serían los lantánidos y actínidos. Al lado derecho tenemos toda esta parte de no metales, y esta escalerita que tenemos aquí serían los metaloides. Bien, entonces estos materiales que tenemos aquí nosotros estarían conformados por átomos que tienen un número atómico definido en la tabla periódica para el caso del aluminio, y que si nosotros buscamos aquí en la tabla periódica, el aluminio tendría un número atómico de 3. Tenemos el caso del cobre, que tendría un número atómico de 29, y el caso del carbono, que sería un no metal, un número atómico de 6. Eso nos dice la cantidad de protones y electrones que tienen estos elementos químicos. Por otro lado, el agua purificada, el agua destilada, el agua de lluvia, pues sería prácticamente un compuesto químico. ¿Y qué es un compuesto químico? Es una sustancia que sí podemos separar en sus componentes por métodos físicos o químicos ordinarios, y está conformada por una combinación de elementos químicos en proporciones fijas de masa. ¿Por qué decimos que fijas de masa? Porque, por ejemplo, aquí en el agua tenemos 2 átomos de hidrógeno por 1 de oxígeno, pero si tuviéramos peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, serían
2 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. Los componentes químicos son los mismos, pero difieren en la proporción en que se encuentran. Otro compuesto sería esta sal de mesa, que tiene un átomo de sodio por un átomo de cloro en su fórmula química. Tiene una característica que es sólido, de color blanco, y el caso del bicarbonato de sodio, su fórmula sería NaHCO3, un átomo de sodio, un átomo de hidrógeno, uno de carbono y 3 de oxígeno. Como propiedades principales también, estas sustancias van a tener un peso fórmula gramo definido, que va a ser la suma de las masas atómicas de sus elementos. Por otro lado, acá decíamos que tenemos, lo voy a mezclar, que tenemos lo que serían las mezclas. Esta sería una mezcla. ¿Y qué es una mezcla? Sería la unión física de 2 o más sustancias, donde generalmente hay un solvente, que principalmente es el agua, y otros materiales que en este caso están suspendidos. Si nosotros tenemos esta agua, que dijimos que era un compuesto químico, y le agregamos sal, en este caso cloruro de sodio, y la mezclamos, la quitamos, nos vamos a dar cuenta que vamos a formar una solución, que sería la disolución del cloruro de sodio en el agua. Entonces es una unión física, no está ocurriendo una reacción química, y tenemos el caso entonces de mezclas homogéneas y de mezclas heterogéneas. Como podrán ver, aquí ya se disolvió la sal, tenemos una sola fase. Eso sería entonces una mezcla de tipo homogéneo. El caso del suelo o tierra del jardín que tenemos en nuestro otro recipiente con agua, vemos que hay varias fases. Incluso tuve que agitar porque se están sedimentando los materiales sólidos. Entonces es una mezcla o una unión física de agua con algo de arena, algo de limo y algo de material arcilloso que hay en el suelo. Entonces este sería un tipo de mezclas, que en este caso serían mezclas heterogéneas. Otras mezclas heterogéneas serían las emulsiones, y que en este caso tenemos una pintura que, si la dejamos ahí un tiempo, se va a separar lo que es la pintura de aceite del agua que la va diluyendo. Entonces aquí tenemos la gama de esos materiales que componen prácticamente diferentes entidades de la materia, desde elementos, compuestos y mezclas. Y podemos hacer una práctica con materiales geológicos, que los voy a poner acá enfrente, que entonces aquí tendríamos minerales, y que el caso, por ejemplo, de esta mezcla que yo preparé de cloruro de sodio con agua purificada, dijimos que era una mezcla homogénea. En el ámbito de geología, un agua natural que está en contacto con materiales geológicos y que los va disolviendo, va a quedar como una mezcla, y que en ese caso, si es agua totalmente cristalina, hablamos de una mezcla homogénea. Pero imagínense que se viene una creciente en el río, vamos a tener agua revuelta parecido a esto. Entonces el agua de un río recién crecido sería una mezcla heterogénea, en este caso una suspensión, donde hay partículas de diferente granulometría, como arena, limos y arcillas, que bajando la intensidad de corriente del agua van a empezar a sedimentar y después se van a separar. Y una condición que tienen las mezclas es que las podemos separar por medios físicos. Por ejemplo, podemos filtrar y vamos a separar esos materiales sólidos del agua. En el caso del cloruro de sodio, podemos evaporar y va a quedar la sal en el recipiente y el agua se va a ir a fase vapor. Ok. Siguiendo con los minerales, los materiales geológicos, esta es una calcita. Esa calcita tiene una composición química definida, que es carbonato de calcio. Entonces esto se clasificaría como un compuesto químico. Esta otra muestra es talco, silicato de magnesio, prácticamente tiene una composición química definida, entonces también hablamos de un compuesto. Y este que tenemos aquí es yeso, que su fórmula química es sulfato de
calcio con 2 moléculas de agua, entonces clasificaría dentro de un compuesto químico. Pero ¿qué pasaría con una roca? Aquí tenemos una roca, que sería en este caso una arenisca, y que vemos aquí unos manchones de color blanco, un poquito más grandes, unos cristales un poquito más grandes que el resto de la roca. Esos serían feldespatos, y lo restante prácticamente serían algunos granos o cristales de cuarzo. Entonces ya tenemos combinación al menos de 2 sustancias diferentes, pero hablamos de que es una mezcla heterogénea porque se pueden notar las diferentes fases o los diferentes tamaños de esos materiales. Bien, con esto tenemos una visión general de lo que sería la clasificación de la materia, y espero sea de utilidad.